Buenos días. Buenos días. Este es el paisaje de la vereda Miraflores, tan hermoso. Estamos en la casa de don Sebastián Peñaranda. Él está un poco delicado de salud, pero aquí está conmigo don Ramón Ávila Ballesteros. Sí. Él está cuidando la casa. Yo vine a hacerle una visita, ya me voy. Hoy es el domingo 16 de abril, el domingo Resurrección. Muy bonito el paisaje, se ve nublado, pero un clima fresco, ha llovido. Sin embargo, cuando hace calor también por esa situación del fenómeno del niño, ¿no, don Ramón? Sí. Alienta duro, ¿no? Abriga, pero El año pasado como que les caían las matas de plátano porque no tenían agarre con la tierra de tanto verano, ¿no? ajá, sí. Y ahora puro invierno. Vamos a hablar con don Ramón de un tema interesante. Es que aquí encontramos esta bayoneta, una bayoneta especial, mire, antiquísima. Estamos hablando de asuntos de conflicto, de guerra. Esta es una Winchester. Ella tiene don Ramón. Ah, esto de aquí, ¿no, Ramón? Sí, esa llamaban bayoneta calada. Bayoneta calada. Ah, Y bueno. peleaba la gente a chuzar con eso. Cuando se le acababan los tiros, ¿no? Sí. Aquí yo tengo No era... aquí una bala. Aquí tengo el resto de tiros en el carriel. Entonces, ¿por qué? Mira, don Ramón tiene el bogotazo de Arturo Alape. Don Ramón, vamos a hablar un poquito. Me dice su merced que su papá Félix María Ávila, Sí. él ya falleció y que él fue de los Chulavitas. Sí. Él había venido del ejército, estuvo prestando servicio en Cúcuta cuando no había carretera. Él fue a pie y le volvieron a traer caminando desde Cúcuta, porque no había esta carretera. ¿No había esa carretera? Y ya después sí, ya abrieron carretera y todo. Entonces cuando se formaron toda esa violencia. La violencia fue el asesinato de Gaitán. Eso. El 9 de abril de 1948. Vino al poder después don Ramón Laureano Gómez y arma los ejércitos, esas policías conservadoras. Esos tenían como un tinte político. Mi tío Ramón Antonio Durán, que también ya falleció, me decía que él era de esa policía, que estuvo con Crispín Blanco y que hubo otra gente también apostada a echarles tiros a los liberales. Esa era como la connotación, ¿no? No dejarse del enemigo, ¿no? Claro, y como era a meterse a Gramalote. Y esto Capricho, es que esta bayoneta parece que fuera antiquísima, yo creo, porque dice Gonzalo Canal Ramírez, que en paz descanse, ya murió, el dueño de Ancora Editores, un hombre académico de letras, fue embajador en Argentina en el gobierno de Belisario Betancourt, sí. Pero en los libros de mi infancia, que tiene el uno, dice que Gramalote le tocó salir huyendo por las mismas balas conservadoras, porque la familia de papá de él había apostado para 1920 y algo en una campaña presidencial por el candidato que era poeta, pero el cura del pueblo iba por otro candidato y les echaron unos tiros para matarlos y les tocó irse huyendo hacia Ragombalia, hacia Chinácota. Pues don Ramón, le cuento yo que en estas tierras, usted también me decía que vino Uribe, él era el general, era abogado, de los que inició la guerra de los 1000 días, de 1899 a 1902, 3 años de conflicto, muchos muertos, porque parece que
los liberales eran muy poquitos en el Congreso, solamente los que votaban eran los que tenían haciendas y los que sabían leer y escribir. Entonces don Ramón, imagínese que él propuso una reforma constitucional porque el censo de votantes, el censo electoral, eran solamente 3.000 y de los cuales 2.000 y pico eran conservadores, o sea que los liberales siempre iban a estar en desventaja. Entonces el gobierno no quiso aprobar la reforma y él dijo, pues vamos a la guerra. Y parece que en la guerra los terratenientes, los ricos, los conservadores, la misma iglesia, porque venían de los radicales, los liberales, que les habían expropiado la iglesia. Entonces, pues los conservadores en el poder y hacendados armaban sus ejércitos frente a algunos ejércitos liberales. En Palo Negro hubo una batalla donde perdieron muchas vidas los liberales. Luego se enfrentaron en Cúcuta y por aquí hubo unas batallas en Gramalote, en La Amarilla y Uribe, en La Laja. Uribe ganó. Pero desde ahí entonces es que viene la tradición conservadora en Gramalote y le pusieron de nombre Galindo en honor a un general liberal caído en combate, pero como ganó los liberales y le dejaron el nombre, el pueblo, después se lo quitaron y lo pasaron por Gramalote. Don Ramón, usted me contaba que el papá suyo estaba como a órdenes del señor Gutiérrez, que era como un miembro del gobierno. Ese señor era como el jefe. Yo creo que él fue policía, él como que dirigía una tropa en Ocaña, estuvieron combatiendo. Porque yo recuerdo ese señor don Isaías, creo. Isaías Gutiérrez. Muy inteligente era. Ah, eso era, y él era empleado, lo conocí yo como secretario del juzgado, porque eso eran como los jefes del mismo gobierno, ¿no? Sí. Entonces, don Ramón, ya últimamente los alcaldes han venido siendo elegidos por voto popular. Eso se dio gracias a la reforma del acto legislativo número 1 de 1986 que modifica la Constitución y cambia la forma antigua, que era una escogencia a dedo del gobernador, que también era a dedo por el ministro de gobierno. Entonces el ministro y el presidente repartían el poder en todo el país. Sí. Y en los departamentos el secretario de gobierno también repartía los nombramientos y nombraba alcaldes. Entonces ya hubo unos debates en el Congreso para cambiar la forma de escogencia y Álvaro Gómez, el hijo de Laureano, que era un senador bastante inteligente, conocedor, Alberto Santofimio Botero también, entre otros, se dieron a la tarea de la elección popular de alcaldes. Nosotros en Gramalote, los nuevos muchachos de la época, le cuento con Adolfo Ramírez Yáñez, el hijo de don Luis Eduardo, Samuel Francisco Santander, Luis Roberto Peñaranda, José Belén Blanco, y otras personas de la mano del profesor Ducarte, que vino de Cúcuta, pero él es ingeniero civil, pero él es nacido en Durania. Se crearon como unos movimientos políticos y nosotros acompañamos con la unidad liberal del senador Salcedo esa labor. Antes de eso, don Ramón, había venido el movimiento campesino, que era un movimiento como de universitarios del doctor Félix Antonio Niño Neira y del agrónomo Rafael Leal Molina, y estaba Félix Vargas y estaba también los Blas Manrique, el otro hermano del mismo Manrique, que estaban como en contra de toda esa situación anacrónica de la vieja guardia conservadora de Pacho Márquez y todos estos viejos. Entonces ellos le dieron una garrotera electoral, pero después quedaron como sumidos en la misma situación. Ya nosotros vinimos a hacer unos
unas actividades políticas, conseguimos un consejo después de mucha lucha. Yo fui concejal para esa época, pues fui suplente de Adolfo en el 90, y recuerdo que poniendo unos afiches de los liberales, cuando lo de Galán, el nuevo liberalismo, ahí habían unos liberales que era Ricardo Riveros, que era de los antiguos. Eran muy poquitos los liberales. Habían poquitos liberales, sí. sí los habría, pero sí, agazapados. Agazapados, entre esos estaba Sadi Ayala, que él era el conductor de la ambulancia y siempre votaba liberal, sí, que era en contra tal vez de los dominios de Luis Vicente Serrano, el de Lourdes, y Luis Jesús Botello, el de Sardinata, porque y los mismos Celis, estos Celis Rincón, que han sido los que han estado ahí frente al Partido Conservador y no cambia nada. Entonces, don Ramón, nosotros hicimos política cuando eso, y llegamos al consejo. Estaba Juan Contreras, ya falleció, que eran duros del Partido Conservador, y recuerdo que nos hicieron como unos tiros a nosotros, pues no, como para asustarnos, pero sí logramos llegar al consejo. Entonces don Ramón le contaba que ya después se dio la elección popular esta de alcaldes en 1991 con César Gaviria en el poder, porque ya había sido asesinado Luis Carlos Sarmiento es el dueño del Grupo Aval, ese es otro poderoso, está vivo. Entonces, asesinado Galán, pues aparece en la política el que era presidente de la Cámara por el eje cafetero y se vuelve presidente, y con la presidencia de él se da la Constitución del 91 y se fortalece la elección de gobernadores y la descentralización se fortalece, que es darle poder electoral a través de los votos. Y desafortunadamente don Ramón parece que sigue siendo lo mismo, el dinero, los ríos de plata, mercado, la gente vota como que por eso y terminan escogiendo no al mejor sino al que pone más plata. Eso han venido esos escándalos hoy día con la corrupción para ver si cambian todo eso. Compra de votos, la corrupción que ha sido dañina. Don Ramón, ya para terminar, muchas gracias, ya para terminar, hemos hablado nosotros que de todas maneras Santos, hay que agradecerle a Santos el bueno, ¿no? A Santos el bueno, porque de todas maneras esos neoliberales pues vienen y venden las entidades públicas, como sucedió con Isagen y todos estos escándalos que se han presentado, y gracias de la mano de tanta gente que ha venido ayudando, parece que Colombia va a dejar a un lado la maldita violencia, la violencia en manos de la FARC de Tiro Fijo, que de todas maneras fue un personaje, y esa FARC pues lo mismo que el ELN, el EPL, la banda de paramilitares tienen muchos muertos, secuestros, y sobre todo mucha gente que ha perdido hasta sus extremidades con esas minas quiebrapatas que llaman, o minas personales. Entonces, esta FARC con los cultivos ilícitos de droga se han financiado, con los secuestros, se han hecho mucho daño al país. Pero yo soy partidario, don Ramón, mi tocayo, que se acabe esa bendita guerra, esa maldita guerra, de bendita no tiene nada, y que ya no muera tanto soldado ni tanto guerrillero, porque son colombianos y son como de las mismas clases sociales. ¿Usted qué piensa, don Ramón? Yo sí pienso que sería bueno eso, cesar esa violencia, sí, porque ya todos sufrimos. Bueno, yo ya estoy viejo. Más de 50 años en ese conflicto, ¿no? Hay gente que ha sufrido mucho la violencia. Muchísimo, muchísimo. Y le han hecho daño todo lo más a la gente civil. A la gente civil, ¿sí? La gente inocente que no debe nada. A mí me llena de rabia, por ejemplo, cuando vuelan un puente que va para Tibú. A los ricos no les hace daño, les hace daño al campesino y al transportador y al profesor y al comerciante. Pero una guerra absurda, que eso no tiene sentido. Yo no sé por qué hay amigos de la guerra, tal vez ganan vendiendo armas. Yo creo que Álvaro Uribe
y los otros que están al frente del continuar el conflicto no van a poner de frente de cañón allá a los hijos para que los mate la guerrilla, ¿no? Yo estoy seguro, mandan a la gente de los estratos 1 y 2. Entonces, don Ramón, estamos como que en esa misma tónica, que se acabe la guerra esa, que el país respire, pero para que se acabe la guerra se necesitan que los acuerdos firmados, es decir, que las tierras regresan a los que son los verdaderos dueños, que el gobierno le garantice a la gente esta de la FARC que cultiva drogas, que les garantice acceso a los créditos y a ustedes también, porque yo en mis clases soy economista, graduado en 1986 en la Universidad Cooperativa Indesco, después se transformó en Universidad Cooperativa de Colombia. Yo salí del Colegio Simón Bolívar y el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de las Hermanas Belemitas de Gramalote y me fui para Bogotá. Me llevó un hermano, Carlos Rojas, le agradezco bastante, y estudié economía con profesores de la Nacional y miramos toda la desigualdad y todo lo que pasa en Colombia. Por eso yo vine y mi tío Ramón se hacía cruces cuando supo que el sobrino, el hijo de María Antonia Rojas Durán y de Jesús Uribe Ibarra, era líder liberal y nos llamaban, nos tenían un apodo, los arabiados, pero nosotros, sí señor, a los muchachos, porque arabiados y voltearepas, pero yo les pido, yo les invito, yo nunca fui, porque fui de niño, yo llegué de 17 años a Bogotá, yo nunca alcé un trapo azul ni sabía que eso del Partido Conservador, porque uno en los colegios escucha que el partido, pero no tiene ni conocimiento de la ideología ni nada de eso. Sí, hay muchos jóvenes que están en el conservatismo y tienen razón, y hay otros que están en los liberales, también tienen razón, otros que están en la izquierda también tienen razón, otros que de pronto es un problema en Colombia, que son los abstencionistas, ni por uno ni por otro, entonces esos abstencionistas permiten que ganen muchas veces los que compran votos. Entonces, don Ramón, mi tío se hacía cruces cuando le dije que le tenía una camiseta liberal, dijo, Moncho, ¿cómo es la vida? Porque yo alcancé a hablar con él, y dijo él, en Cúcuta, él vino a vivir con la hija Leonor, que falleció en estos días, Leonor Rojas Sepúlveda. Mucho como es la vida, yo que combatí los liberales y me salió un liberal en la familia. Don Ramón, buen día, hicimos el video hoy, el domingo de Ramos, el domingo de Resurrección. Discúlpeme de todas maneras, porque esto de hacer videos no es tan fácil. Tiene que estar uno bastante concentrado. Sí. Hoy es el domingo de Resurrección, 16 de abril del año 2017, y hicimos este video porque don Ramón me colaboró desde Gramalote, norte de Santander, tierra donde también se dieron conflictos, batallas para los años esos de la Guerra de los 1000 días, 1998, 99, 2002, también para la violencia esta que Arturo Alape, aquí tiene don Ramón el libro del Bogotazo, después del asesinato de Gaitán, y ya ojalá no usemos más armas de esas, ni más municiones de estas, ni más bayonetas, ni nada de esas, ojalá el dinero público, yo soy profesor de la ESAP, los recursos de la hacienda pública, los recursos de los tributos, se gasten en educación, que es lo que necesitan los muchachos, las muchachas, se gasten en infraestructura, que la necesita la gente para producir aquí en el campo, más energía, las universidades que vengan, los países del mundo garantes, con la ONU que vengan a invertir, y que esta gente, lo mismo que Gramalote, este nuevo que están haciendo con el Fondo de Adaptación, no sufra esos rigores de la corrupción, porque hay muchos comentarios, que está aquí muy cerca, ese pueblo el nuevo está muy cerca de nosotros, y ojalá la gente de Mocoda, nuestros saludos, también reciban los recursos del gobierno, los recursos de los colombianos. Escuchaba yo que noche el programa de Ervin Hoyos, que recogieron ellos de manera voluntaria muchos mercados para la gente que está en desgracia por la naturaleza,
pero veíamos un video de don Ramón que parece que la gente de la minería ilegal le saca tierra al río y fue eso lo que ocasionó la tragedia, lo mismo del calentamiento global, del fenómeno del niño, del fenómeno de la niña. Pero don Ramón se nos olvidaba comentar lo de la película de Roa, esta producción colombo-argentina que la vimos, y es otra versión de los hechos del asesinato de Gaitán, donde Roa no dispara. Parece que dispararon fueron otros porque los enemigos de Gaitán, que venía dando la lucha por allá en 1928, cuando la masacre de las bananeras, él era representante a la Cámara, socialista más o menos, de esas vertientes. Después derrota a los liberales y saca la masacre a la luz pública, hace los debates y tal vez se vuelve como un enemigo público de la Unifruit Company, que fue la multinacional que vino al Urabá a explotar toda esa gente. El paro que se dio fue por salarios, y hay un miembro del ejército que se embriaga, dice el libro, y van a dispararle a una cantidad de gente, como que el 28 de diciembre, por ahí como a las 4 o 5 de la mañana fue la masacre, y que una cantidad de muertos los botaban al mar, pero fue mucha gente la muerta. Entonces, desde esa fecha, Gaitán hace denuncias contra las multinacionales, contra la gente que explota al otro, los negreros que nosotros llamamos. Siempre han habido explotaciones entre el capitalista y el trabajador, y después él va poco a poco ascendiendo, y en la película se ve eso, que Roa como que le tenía al principio rabia, él se declaró simpatizante, y después le coge rabia porque Gaitán no le consigue trabajo, y se obsesiona como con matarlo, pero en ese momento es como ubicado por los enemigos de Gaitán, que le dan un dinero, pero en últimas no es capaz de disparar y le entrega el arma a otro, y el otro dice lo mataron. Según esa, que son versiones, don Ramón, como vimos en la película, parece que Roa no disparó, y termina pues el tipo con el revólver en la mano, y termina señalado como tanto. Parece pues él sí sabía, y le alcanzó de contar a un psicólogo que él atendía minutos antes, dijo: es que me ordenaron matar a Gaitán porque si no lo mataba le mataban la familia y una niña que él tenía. Entonces son historias que se tejen a la luz de tanta violencia. Y don Ramón, muchas gracias por su ayuda, por su colaboración. Yo le decía a él está un poco enfermo de la garganta por una gripa que le dio, y está mejor ya un poquito, pero son testimonios como el de don Ramón, porque yo puedo hacer el video solo, pero es mucho más creíble, tiene mucho más seriedad con personas como estas. Don Ramón cumplió hace poquito 80 años, o sea que él está aquí a mi lado, yo tengo 55, entonces don Ramón, muchas gracias. Estas zonas cafeteras, de estas zonas de paz, y este jardín tan hermoso de la señora Ofelia Gómez, que es la esposa de don Sebastián, son mis suegros. Un jardín hermosísimo, el paisaje muy bonito. Muchas gracias don Ramón, y a nuestros amigos en las redes sociales, Facebook y YouTube, que van a ir muy seguramente a ver el video. También nuestros saludos desde Gramalote. Buen día y éxitos. Bueno.